metanoite. Esta es mi reseña y comentario de Lecciones desde la Luz, lo que podemos aprender de las experiencias cercanas a la muerte, escrito por Kenneth Ring como autor principal y Evelyn Elsasser como coautora. En adelante, para decir experiencias cercanas a la muerte, diré simplemente, cortamente, ECM. Kenneth Ring es un psicólogo estadounidense, es profesor emérito de psicología, cofundador y expresidente de la Asociación Internacional de Estudios sobre las ECM y cofundador también de la revista de estudios sobre las ECM. Además de este libro, tiene otros sobre el mismo tema, las ECM. Total, que Ring es una autoridad internacional sobre esta materia. El libro tiene 2 prólogos y el segundo se lo escribió su colega Bruce Greyson, doctor psiquiatra y otro autor destacado en el estudio científico de las ECM. A Greyson ya lo mencioné en este vídeo. Comenté su libro Después de la muerte y lo relacioné con la enseñanza del doctor Garnier-Mallet. Este es doctor en física. Varias décadas atrás, Kenneth Ring leyó también los libros exitosos de Raymond Moody, uno de los pioneros en la recopilación de testimonios sobre las ECM. Ring, como psicólogo y persona no perteneciente a ninguna tradición religiosa, así se identifica él, quiso indagar más sobre este asunto. Recopiló por su parte muchísimas ECM y entrevistó a muchas personas que las habían vivido. Él creía en esos testimonios y en sus experiencias, y en sus clases universitarias como psicólogo habló de ello a sus alumnos como materia de psicología y también como un apoyo para el desarrollo humano y la mejora de la vida personal. A lo largo de su libro, Ring recoge y presenta varias declaraciones de personas que vivieron una ECM. Su intención es que nos sirvan como aprendizaje e inspiración para vivir mejor y que nos den también esperanzas, ya que la muerte no es como nos la han pintado, no es una cosa esquelética que viene a segarnos con su guadaña. Esa imagen tan perturbadora es cosa de otra época y de otra agenda político-religiosa, y no tiene semejanza con la muerte real. Ring da varios argumentos de tipo científico y médico de por qué las ECM no son ficción sino realidad. Las ECM no son el producto de un cerebro muerto, ni son el efecto de las drogas médicas. Las ECM se han estudiado con el método científico y difícilmente se pueden desmentir desde la ciencia. En cualquier caso, la ECM transformó a la persona que la vivió. La persona que murió y resucitó te dirá lo siguiente: se aceptó a sí misma y ganó autoestima. Se liberó de tener un deseo exagerado de complacer a los demás. Se liberó de la preocupación constante respecto a lo que pudieran pensar de ella. Obtuvo autenticidad. Se dio cuenta de que vino a este mundo con un propósito de vida y se encaminó entonces hacia su mejor meta. Aumentó también su empatía y su respeto hacia los demás. Ganó mayor apreciación por la vida y amor hacia la naturaleza. Dejó también de dar un excesivo valor a las posesiones materiales, y éstas dejaron de ser su objetivo principal. Puso fuera de juego la lucha y la competencia con los demás en el camino del éxito personal. Potenció su espiritualidad, pero esto no significa que la persona fuera más religiosa ni que creyera que sólo hay una única religión verdadera. Dejó de angustiarse por la muerte. La muerte es sólo una fase de tránsito, un paso de este mundo al otro. Y al otro lado somos increíblemente bien recibidos, según nos dicen. Bien, estos son los puntos principales de transformación humana de quienes vivieron una ECM. Ojo, no tenemos que envidiarlos a quienes por alguna razón la vivieron. No seamos temerarios, no tenemos que desear que nos ocurra un accidente o nos enfermemos gravemente, ni tampoco pensar en suicidarnos. Para quienes no la hemos vivido, una ECM, no pasa nada. Podemos aprender igualmente de esas lecciones tan valiosas. Y decir Lecciones desde la Luz, el título del libro, hace referencia a la situación que vivió la persona en su ECM. Primero abandonó su cuerpo grueso, salió de su cuerpo de mono evolucionado y en alma viva, por así decirlo, cruzó por una especie de túnel o pasaje oscuro, en cuyo extremo había una luz súper intensa y radiante, y llegó a ella y se encontró con un ser magnífico de luz,
del que tomó esas lecciones. Escucha, estas son resumidamente las lecciones que provienen de la SCM, desde la luz. La muerte no es el fin. Al morirnos, el cuerpo terrestre se queda en tierra para su reciclaje, pero esencialmente seguimos existiendo. La conciencia es nuestra esencia. Cuando muramos, haremos una revisión total de nuestra vida terrenal. La valoraremos nosotros mismos, en su justa medida. Cada uno se juzgará a sí mismo. En ese lugar nos encontraremos con Dios, por llamarlo de alguna manera, o con nuestra auténtica identidad, el yo superior, según prefieren llamarlo otros, cada uno con su yo superior. En ese lugar están también nuestros seres queridos, quienes murieron antes que nosotros, y mientras sigamos aquí con vida, sobre la tierra, debemos vivir conforme a la regla de oro, porque todos procedemos de la misma fuente de existencia, todos representamos particularmente el mismo ser original. Sobre la revisión de vida, esto es para mí lo más remarcable. En esa otra dimensión o sede de la conciencia, toda nuestra vida queda totalmente grabada y registrada, y a su debido tiempo la veremos y reviviremos toda entera. Cualquier cosa que hagamos en la vida, sea en privado o sea en lo público, lo vean o no lo vean los otros, lo sepan o no lo sepan, sea de pensamiento, de palabra y de acción, y no hacer algo es también una especie de acción, todo aparecerá ante nosotros, nada quedará oculto, todo será puesto en evidencia. Quien vivió una ECM vio toda su vida como una película, se rebobinó a una velocidad prodigiosa y duró solo un instante, pero la vio completamente, todo, hasta el más mínimo detalle, incluso aquellas cosas que entonces le pasaron desapercibidas, pensamientos, emociones, sentimientos, palabras y acciones. La persona tuvo una comprensión totalmente objetiva de lo que vivió y de sus hechos. Supo todo lo que hizo bien y todo lo que hizo mal. Supo todo el bien y todo el mal que causó a los demás. La revisión de vida no es sólo para ver lo que hicimos, la cosa va más allá. Tenemos a la vez el punto de vista de actor y el punto de vista de observador sobre nosotros mismos, más el punto de vista de la persona con la que interactuamos, con todas las personas con las que nos relacionamos y a las que causamos un bien o un mal. Fíjate, es que en la revisión de vida nos dicen, sientes literalmente todo lo que sentiste durante tu vida, hasta entonces, lo tuyo y lo de los demás, lo de las personas con quien interactuaste de alguna manera, todo pensamiento, toda emoción, todo sentimiento y toda sensación física, tanto agradable como desagradable, el placer y el dolor, el propio y el ajeno, pues hacer bien a otro es hacérselo a uno mismo, y al revés también, hacer mal a otro es también hacérselo a uno mismo. Creo que esto es algo bastante lógico y razonable si consideramos que todos procedemos de la misma fuente de existencia y que cada uno de nosotros es una fracción de conciencia de la misma conciencia universal. Reflexionando sobre esto, pensé también en la red de Indra. Desde la tradición hinduista y budista se habla también de la interconexión de los seres. Te leo a continuación un fragmento de Francis Cook sobre la red de joyas de Indra. A lo lejos, en la morada celestial del gran dios Indra, hay una maravillosa red que ha sido colgada por un astuto artífice, de tal manera que se extiende indefinidamente en todas direcciones. De acuerdo con los gustos extravagantes de las deidades, el artífice ha colgado una sola joya reluciente en cada nodo de la red, y dado que la red en sí es infinita en dimensión, las joyas son infinitas en número. Allí cuelgan las joyas, brillando como estrellas de primera magnitud, un espectáculo maravilloso para la vista. Si ahora seleccionamos arbitrariamente una de estas joyas para inspeccionarla y la observamos de cerca, descubriremos que en su superficie pulida se reflejan todas las demás joyas de la red, infinitas en número. No solo eso, sino que cada una de las joyas reflejadas en esta joya también refleja todas las demás joyas, de modo que el proceso de reflexión es infinito. La escuela Huayen del budismo ha sido aficionada a esta imagen, mencionada muchas veces en su literatura, porque simboliza un cosmos en el que hay una interrelación infinitamente repetida entre todos los miembros del cosmos. Se dice que esta relación es de identidad mutua, simultánea e intercausalidad mutua. Terminé de citar. Cada uno de nosotros es una de esas joyas, un diamante en bruto
que hay que pulir y hacer brillar junto a los demás. Si le diste una patada a alguien, la sentirás tú también tal día. Si humillaste a alguien, sentirás también como tuya su humillación. Puedes pensar en otros ejemplos que se te ocurran, tuyos o de otra persona. Así pues, se trata de hacer en tu vida buenas actuaciones hacia los demás, porque en realidad te las haces a ti mismo. Gracias a estos testimonios que regresaron de la muerte, sabemos también que incluso los más malvados de la historia también pasaron por esa revisión de vida. Genocidas, asesinos, torturadores, santos, gurús famosos y activistas sociales internacionales, estrellas de cine y del rock, youtubers e influencers, gente anónima y del montón. No hay excepción. Todos pasaremos por esa experiencia de revisión. Y por eso existe la ley de oro. Se expresa de alguna manera en cualquier parte del mundo, es universal y es sencillamente trata a los demás como a ti mismo. Y esto es nuestro derecho y es nuestro deber. Otro elemento común en las ECM es la presencia de un ser de luz. Algunos lo identifican con Dios, otros con el yo superior. Este ser acompaña al sujeto, le reconforta, le manifiesta un amor incondicional y poderoso, sin equivalente en la tierra. Habla con él telepáticamente, le responde a sus preguntas y le acompaña o está cerca de él cuando hace su revisión de vida, pero no le juzga, porque es la persona quien se juzga a sí misma con total claridad. Kenneth Ring recoge el siguiente testimonio, el de una persona que describe su revisión de vida de la siguiente forma. Una especie de representación gráfica de su vida. Vio sobre un fondo negro una línea naranja, delgada, horizontal, se perdía por ambos extremos, eran infinitos. Una parte de esa línea naranja estaba dentro de una sección roja. El ser de luz le dijo que esa porción roja era toda su vida terrestre. Luego apareció una línea negra, vertical, que atravesó esa sección roja y la línea horizontal naranja. El ser de luz le dijo que si moría en ese momento, como criatura terrestre, si no regresaba a su cuerpo, su vida iba a terminar en ese mismo punto de aquella ilustración gráfica. Tenía entonces que tomar una decisión, morirse en tal momento o seguir viviendo, y si lo hacía, le quedaban por delante 3/4 partes de su vida terrenal para seguir experimentando, solucionando cosas y aprendiendo. Tenía que decidir si retomar su camino individual. El ser de luz le aseguró que le guiaría, y aunque le salieran obstáculos por el camino, si perseveraba, sentiría una gran alegría. Aceptó la invitación y regresó a su cuerpo. La reanimación médica funcionó y un tiempo después salió del hospital. Esta persona quería dedicarse a la música y antes de morirse se conformaba con ser telonero de alguna banda musical, pero con su ECM descubrió lo que verdaderamente quería. Tenía un simple deseo existencial, quería sentirse amado y expresarse artísticamente ante los demás con su música era el medio para conseguirlo. En este caso, el ser de luz, Dios o su yo superior de ese individuo, le dio la opción de regresar a la Tierra y continuar viviendo allí para cumplir con su misión de vida, dedicada a la música. Pero en otros casos, con otros testigos, el ser de luz se mostró más enérgico y persuasivo hacia el individuo, le urgió con más fuerza a regresar para arreglar su vida, porque morirse definitivamente en ese momento no era lo mejor, con lo cual cada persona es única y singular y asimismo tiene sus circunstancias de vida. Efectivamente, cada uno de nosotros es igualmente valioso y no hay una diferencia esencial entre nosotros. Cada uno debe vivir su vida de manera auténtica e individual. Tiene que andar su camino verdadero. En otro vídeo de los míos cité unas palabras de Miyamoto Musashi, un guerrero japonés del siglo XVII. Lo vuelvo a citar. En la práctica de cada forma de vida y de cualquier trabajo existe un estado de mente del que se dice que está desviado. Aunque os esforcéis diligentemente en vuestro propio camino día tras día, si vuestro corazón no está de acuerdo con él, aunque penséis que estáis en el buen camino, desde el punto de vista de la justicia y de la verdad, no es un auténtico camino. Si no seguís un auténtico camino hasta el final, una pequeña maldad al principio se convierte en una gran perversión. Reflexionad sobre esto. También hay que decirlo aquí,
que cuando Musashi se murió, siendo él entonces un ermitaño sabio, al otro lado del túnel él hizo también su propia revisión de vida. Entonces él sintió igualmente todos los cortes y cada una de las punzadas que hizo a sus enemigos con su espada cuando se dedicaba a guerrear. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es nuestro propósito de vida? ¿Qué hemos venido a hacer aquí? Solo tú puedes saberlo, cada uno tiene que descubrirlo consigo mismo. Cuando hacemos algo que nos da verdadera satisfacción y alegría, eso es un indicador que indica nuestro propósito de vida o nos dirige hacia él. En este sentido, cada uno tiene que poner atención y descubrirlo, y esto supone autoconocerse. Tienes que aprovechar el don o los dones con los que naciste. Cada uno tiene sus capacidades, sus habilidades, sus talentos, y estos pueden desarrollarse también. Y con esos medios tuyos de expresión humana tienes que manifestarte y expresarte toda tu autenticidad como persona única e irrepetible e insustituible, y esto supone dejar fuera de juego los condicionantes negativos externos. Para que lo entiendas mejor, te presento otro testimonio del libro. Una persona que murió momentáneamente, vivió una ECM, salió de su cuerpo, porque con la muerte la conciencia o alma siempre abandona el cuerpo, y desde fuera vio entonces cómo de su cuerpo salió también una especie de figura esférica, a la que identificó como su ego. Era su identidad terrenal y temporal, pero se dio cuenta de que era bastante ficticia. Eso no era su auténtico yo, según relató la misma persona. Ese ego eran sus condicionantes sociales y autoimpuestos, y se dio cuenta de que podía perfectamente vivir sin eso, y mucho mejor. Ahora quiero comentar otra cosa de otro testimonio ECM recogido en el libro de Kenneth Ring. Esta persona describe su revisión de vida así. Dice que vio toda su vida como si estuviera frente a una pantalla, y a la izquierda estaba su nacimiento como humano terrestre, y a la derecha el momento en el que se murió, y en medio todo el resto de su vida, y lo vio todo a la vez y en un instante. En este punto intercalo esta observación mía. Me pregunto si ocurre que, con otras personas procedentes de culturas en las que se lee de izquierda a derecha o de arriba a abajo, cuando hacen su revisión de vida y les aparece todo ese esquema o formato visual, si lo ven de esa manera, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Bien, sobre esa representación visual de revisión de vida, la que acabo de describir, Kenneth Ring dice que el tiempo es espacializado, o sea, que tiene cierto aspecto de espacio. En la Tierra nos parece que el tiempo transcurre de modo lineal, las horas y los años pasan, todo va hacia adelante, pero cuando nos desencarnamos, cuando salimos de este espacio-tiempo y pasamos a ese otro sitio de la conciencia, a su punto de partida, allí tenemos una memoria panorámica, una memoria total, una visión total sobre el tiempo y los hechos ocurridos. Además, un tercio de quienes han vivido una ECM dicen que tuvieron también visiones personales sobre eventos futuros, que más o menos vivieron cuando regresaron al cuerpo. Kenneth Ring dice que el pasado, el presente y el futuro coinciden en una ECM. En ese estado, la conciencia se ubica en una realidad holográfica, en la cual toda la información se compacta en una unidad omnipresente. Cuando leí esta afirmación, recordé de inmediato lo que dice Régis Dutheil, del cual hablé hace un tiempo. Ese físico francés distinguía el universo subluminoso del universo superluminoso. El primero es nuestro universo, dentro del cual está encajado nuestro sistema solar. Aquí vivimos como seres humanos, encarnados, y la velocidad de la luz es nuestro límite. Pero cuando morimos, cuando el alma abandona el cuerpo terrestre, nos trasladamos al universo superluminoso, que está conectado con el universo subluminoso. Y allí, en ese universo superluminoso, operan velocidades superiores a la velocidad de la luz. Y allí la conciencia puede ver a la vez el pasado, el presente y el futuro, coinciden. Y esto es algo que nos confirman quienes han vivido una ECM, por las descripciones que nos hacen. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo nos podemos definir esencialmente? ¿Qué es el ser humano? Uno de los testimonios ECM dice que después de haber hecho su revisión de vida, le hizo este tipo de preguntas al ser de luz, y en respuesta lo que vio ante él fue una especie de mandala, una cosa maravillosa,
y decimos mandala porque es la descripción que pudo dar con el lenguaje terrenal. Ese mandala era una matriz de almas y todos venimos de allí. Cada uno de nosotros configura ese increíble mandala. Antes lo hemos ilustrado con la red de joyas de Indra, sería una imagen similar. El mismo testimonio ECM vino a decirnos que cada uno de nosotros estamos en una misión de exploración para Dios y cada uno de nosotros somos una porción de Dios. Incluso entre los testigos ECM hay quienes llegaron hasta el punto de vista de la misma creación, llegaron hasta el inicio del Big Bang, hasta el nacimiento de nuestro universo, lo vieron todo como si lo viera el mismo Dios, con sus propios ojos, con su perspectiva. Además, los testimonios ECM nos dicen que del ser de luz recibieron otras informaciones muy valiosas, pero al regresar a la Tierra no pudieron retenerlas en su memoria. Hayamos vivido una ECM o no la hayamos vivido, podemos decir que todos nosotros tenemos cierta amnesia sobre algunos detalles de nuestra identidad real y sobre la naturaleza del más allá. También hay que decir que estamos hablando de ECMs que se vivieron a raíz de una muerte clínica, es decir, cuando desde un punto de vista médico el corazón dejó de latir y las constantes vitales eran las de un cadáver. No obstante, hay otras situaciones especiales en las que una persona puede vivir también una ECM o una parte de experiencia ECM, y son las siguientes situaciones. En casos de estrés extremo, por ejemplo, alguien que está a punto de suicidarse, a algunas personas suicidas se les manifestó el ser de luz y el individuo suicida no cometió entonces ese fin de acción, de suicidarse. También ha ocurrido en otras situaciones de grave peligro, por ejemplo, en un accidente automovilístico o de aviación. Y también en algunos casos de meditación muy profunda, el individuo salió de su cuerpo y se trasladó momentáneamente al más allá. Y por último, vamos a recopilar una vez más esas lecciones desde la luz. Las ECM prueban que hay vida después de la muerte, la conciencia permanece, nuestros seres queridos que ya fallecieron siguen viviendo en algún lugar. Cuando uno se muere puede reencontrarse con ellos, son identificables. En el más allá uno se encuentra también con la divinidad, y la divinidad nada tiene que ver con las representaciones más o menos divertidas que se han hecho de ella a lo largo de la historia, y tampoco tiene nada que ver con la intención y la interpretación fanática que hacen algunos desde las religiones institucionales y politizadas. Las ECM nos enseñan también a no tener miedo a la muerte o a temerla menos, a mirarla de frente sin ansiedad ni desesperación. Queda desterrada esa imagen de la muerte con su arma segadora, esa creación artística para asustar y dominar no existe. Saber que cuando muramos vamos a ver todo lo que pensamos, dijimos e hicimos, que reviviremos nuestras actuaciones y que las reviviremos desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de los demás, tal como lo describimos antes, es un hecho que nos sirve para guiar mejor nuestra conducta durante el tiempo que nos queda sobre la tierra, respetando a los demás porque hacerlo significa hacerlo hacia nosotros, respetarse a uno mismo. Toda la fuerza y verdad de haz a los otros lo que quisieras que te hicieran a ti se demuestra cuando viene la muerte. Pero no hay que esperarse a morirse, ya nos lo dicen quienes murieron y regresaron de allí. Y esos testigos ECM redefinieron su identidad y trataron de vivir una vida auténtica, distinta a la que les dictó hasta entonces una imagen equivocada sobre sí mismos, subordinada a los deseos de los demás y apresada por su entorno social. Quienes vivieron una ECM y regresaron para contarlo son personas como nosotros, no son superhombres ni supermujeres, y si lo son, nosotros también lo somos. Esas personas siguen teniendo sus fortalezas, sus debilidades y sus oportunidades como seres humanos. El mensaje más importante desde la luz es el amor. Nos dicen que somos amados incondicionalmente y con una intensidad indescriptible, y que tenemos que amarnos hasta cierto punto los unos a los otros, practicando simplemente la regla de oro. Por último, lo que hay después de la muerte definitiva, lo que hay cuando uno se muere y ya no regresa a su cuerpo de costumbre, eso no lo sabemos, no lo saben los testigos ECM, es una incógnita. Quizás lo supieron en ese momento, pero cuando regresaron a la Tierra se les olvidó, porque era necesario olvidar, tal vez para darle algo más de misterio e interés al asunto. Y aquí terminé. Gracias por tu atención y saludos cordiales. Puedes apoyarme como creador y divulgador de contenido suscribiéndote a mi canal, dándole a me gusta, compartiéndolo por tus redes sociales y dejando un comentario si quieres.
Muchas gracias.